Y tenemos para que nos cuente un poquito más a alguien que ha estado ahí, creo que ha vuelto hace pocos días, que es Gonzalo Báñez, que es periodista, editor de internacionales de TN Internacional justamente, que estuvo en Venezuela y que, bueno, tuvo la deferencia de estar tiene la deferencia de estar con nosotros en este momento. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Todo bien, por suerte. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros, acá con Martín Pitaluga, Laura Baljás, Damián Schwal, Martín de Nicola. Te quería preguntar, Gonzalo, ¿cuáles fueron qué conclusión podés sacar de tu estadía, no sé, volviste hace pocos días, de lo que viste en Venezuela, de la situación hoy en Venezuela? Sí, llegamos con el equipo el viernes a la mañana. La verdad que la situación es dramática, diría yo, sobre todo por un contexto económico de los venezolanos, que caminar la calle queda a la vista de una situación casi insostenible para muchos de ellos, sumado a un grado altísimo de temor e incertidumbre infundado básicamente por las políticas de represión y persecución que está llevando adelante el gobierno de Nicolás Maduro, que no hace más que intentar justamente sembrar este temor para que las personas no se manifiesten y para evitar un reconocimiento de lo que la oposición tanto reclama, ¿no? El reconocimiento de estas actas y la publicación básicamente de las actas del resultado del 28 de julio. Así que la verdad que una Venezuela me llevé muy dañada en lo económico, muy partida también en cuanto al apoyo social y político, pero a pesar de toda esta situación, una esperanza muy fuerte que se manifiesta y se representa en aquellas personas que con mayor o menor temor y mayor y menor grado de seguridad salir a manifestarse, sostienen que el mundo González Urrutia ganó las elecciones y que finalmente ese será el resultado final. Gonzalo, la represión en Venezuela, bueno, fue contundente, sobre todo al principio con las manifestaciones. Tú que estabas ahí, ¿notaste algún quiebre por el lado de las Fuerzas Armadas o la policía dentro de lo que es la represión, lo que es la actitud de los que estaban enfrente a los manifestantes, o hay un monobloque, un pensamiento militar que no flexibiliza el apoyo a Maduro? Sí, a ver, yo creo que al momento no parecería haber ninguna fisura, o por lo menos ninguna fisura a la vista de los altos mandos, ¿no? En Venezuela, que son los que terminan definiendo también la línea de acción de las fuerzas en general. Quedó a la vista con la represión de los primeros días y queda a la vista también con estos operativos Tuntún, como se los conoce básicamente, que es cuando van a tocar la puerta de la casa y no es que la tocan la puerta, sino que prácticamente la tiran abajo. Y esto muy a pesar también de lo que se creía inclusive antes de las elecciones, cuando se pensaba y se hablaba de unas fuerzas armadas que tal vez ya no fuesen tan leales como supieron ser al chavismo. Eso se pensaba antes de las elecciones, pero la realidad es que rápidamente, con un discurso del lunes posterior a las elecciones, con una puesta también en escena de los altos generales y principalmente del ministro de Defensa, ¿no? Vladimir Padrino López, que es una persona de extrema confianza en Nicolás Maduro y es quien orquesta y controla básicamente todo el aparato militar y de seguridad y de las fuerzas, están detrás del chavismo. No hay que mirar para otro lado también y entender que los altos mandos son investigados por la Corte Penal Internacional por crímenes de genocidio y violaciones a los derechos humanos, a lo que les repercute mucho porque están básicamente con nombre y apellido. Hay que ver cómo la oposición intenta, y lo ha intentado a través de un comunicado y negociaciones subterráneas, obviamente un comunicado de Corina Machado y El Mundo, llamar a las fuerzas en un punto a plegarse a la postura de la oposición, hasta ahora sin éxito, pero bueno, hay que ver cómo logran negociar esta salida prolija tal vez de los altos mandos que hoy están investigados y que también indefectiblemente están manchados por lo que son años de corrupción y mal manejo en el Estado.
Y Gonzalo, ¿cómo ves vos, desde tu conocimiento de la situación en Venezuela de los últimos años, esta aproximación o este intento de negociación que está encabezando Brasil con Colombia, México, para ver si se encuentra alguna salida, una transición para finalmente para que Urrutia pueda asumir? ¿Qué pensás vos de eso y qué pudiste captar de la gente, de la oposición, sobre si tiene esperanza sobre ese proceso? A ver, yo soy la verdad un tanto escéptico del margen de maniobra real que pueda llegar a tener la comunidad internacional y sobre todo de la presión que pueda llegar a adoptar, ¿no? El mundo, y ustedes bien lo saben, tiene un principio fundamental que es el de la no intervención, y acá Venezuela no es que queda aislado del mundo entero, sino que queda aislado de Occidente. Sus socios principales, China, Rusia, Irán, Bolivia, Nicaragua, Claro. se mantienen muy firmes, ¿no? Entonces, no es un aislamiento que va a terminar ahogando completamente a Venezuela, sino que es un aislamiento del mundo occidental. En este contexto, ¿hasta dónde puede llegar a presionar Lula y Petro? Bueno, obviamente son posturas simbólicas y son cuestiones que pueden llegar a ayudar también a impulsar este reclamo de la oposición. Pero indefectiblemente todo se terminará dirimiendo en el propio territorio venezolano. Y el margen de acción que hoy tiene la oposición está muy, pero muy recostado en la presión internacional, ¿no? En la comunidad internacional. Lo ha dicho la propia Corina Machado. Y a la pregunta de cómo lo sienten internamente, saben que muchas de las preguntas que iba haciendo la gente al caminar, que el párrafo aparte te impresiona también la cantidad de historias que uno se encuentra. Cada persona tiene una historia que contar y una historia dramática, pero muchas de esas personas me decían, estamos conformes con el respaldo internacional, pero falta. Claro, sienten que no es suficiente. Pero bueno, también las sanciones terminan después, supongamos que Estados Unidos vuelve a aplicar sanciones, terminan yendo contra el propio ciudadano a pie. La OEA no tiene tampoco mucha capacidad de acción, ni siquiera se pudo sacar un comunicado conjunto, ¿no? De forma unánime. Sí, claro. La Argentina y los países que firmaron en primer momento el comunicado tampoco es que pueden aplicar una sanción o una presión concreta. Entonces, la verdad que es compleja la situación en cuanto a la presión internacional. Sí, la diplomacia internacional en estos momentos, en la guerra de Ucrania, guerra en Medio Oriente y en otras partes, demuestra una cierta debilidad o impotencia, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que vemos en estos 2 años y medio, por ejemplo, de la guerra en Ucrania. Ahora, es fuerte lo de Venezuela porque es nuestro continente y lleva muchos años esta situación, sobre todo porque se buscó estas elecciones, se trabajó en estas elecciones, en los acuerdos con la oposición. Esto es lo que llama la atención. Nosotros lo preguntamos la semana pasada. El hecho de que estas elecciones sean fraudulentas y no se pudo anticipar, la oposición no vio que esto iba a suceder y le dio viabilidad al hecho electoral, digamos, ¿O qué pensás tú con respecto a esto? Sí, es un muy buen punto. Primero, ya que mencionamos lo de Ucrania, y para agregar también un dato concreto, ¿no?, a lo que hablábamos antes. Rusia hoy por hoy, y no son datos míos ni del propio gobierno ruso, sino el propio FMI, Rusia se prevé que tenga un crecimiento económico mayor al de muchos países europeos, inclusive potencias europeas como por ejemplo Alemania. Es increíble, claro. Entonces uno dice, está bien, 17 rondas de sanciones de la Unión Europea, todos los jerarcas rusos sancionados por Estados Unidos, sí, todo el oro ruso, cuentas, todo, claro. Exacto, congelados en los bancos internacionales. Y aún así crece más que Alemania tiene con suerte un 0,5-1% de crecimiento. Bueno, ahí esa es la muestra clara que tal vez desde una óptica nuestra occidental, estar aislado del mundo occidental es grave, pero la realidad es que hoy el mundo está muy partido entre Occidente y Oriente, ¿no? Entonces, hoy por hoy, en un mundo multipolar y donde desde los microprocesadores hasta los autos y las autopartes termina estando todo interconectado, es difícil tener un aislamiento total y esto Venezuela lo sabe. Dicho eso, lo de la oposición, sí, en algún punto es parte de una crítica que se le hizo, que se recostó mucho en los acuerdos de Barbados. Inclusive se había hablado de una delegación de Venezuela que había viajado a los Estados Unidos previo a las elecciones para negociar también con el Departamento de Estado lo que podría llegar a ser una hipotética transición,
pero lo cierto es que después todo se terminó rompiendo, ¿no? Esa esperanza de cambio democrático que muchos condenaron a la oposición por pensar que fueron genuinamente surrealistas en pensar que eso podía pasar realmente, terminó quedando totalmente socavado con la decisión de Nicolás Maduro. Y a ver, y esto hay que decirlo, todavía no se conocen los resultados oficiales, todavía no se mostraron las actas, no se sabe cómo votó cada municipio y ya estamos a 2 semanas de las elecciones, ¿no? Entonces, acá lo que se percibe es que Nicolás Maduro dijo, bueno, ya está, me vuelco por un gobierno más autocrático, el estilo Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, y me aferro al poder de la manera que sea. Total tiene, y eso es que a la vista, ¿no?, el control de la justicia, el control del aparato estatal en toda dimensión. Claro, hoy estaba en el tribunal como ayer estaba en el tribunal Supremo sí. y era suponemos, es el tribunal elegido por el mismo, controlado claramente, controlado por el mismo. Y por ejemplo, hay algo que nos llama la atención, no solamente en Venezuela, sino en Reino Unido, que es la intervención de Elon Musk, el dueño de X y de otras cantidad de empresas. En Venezuela, bueno, ahí me parece que Maduro bloqueó, cerró las redes por un par de... Se enojó. No, se enojó con... Ahora, nosotros nos sorprende cómo Elon Musk interviene de un lado y del otro, ¿no? Va de una democracia a una dictadura, de un continente al otro. ¿Qué intereses tiene Elon Musk en Venezuela, por ejemplo? ¿Tenés alguna idea? Bueno, sí, no, es una buena pregunta, ¿no? Porque es cierto que cada vez más se ha ido metiendo en cuestiones políticas, inclusive con la Argentina, ¿no? La realidad es que no sé en detalle si hay algún tipo de interés por parte de sus empresas, porque no nos olvidemos que no es solo X o bueno, las redes sociales lo que tienen Musk, sino que son distintas empresas de su emporio. No sé si hay algún interés algún interés privado, o simplemente también es parte de una propaganda que a él mismo le sirve enfrentarse al propio gobierno de Nicolás Maduro, cosa que no lo dudo tampoco, ¿no? A ver, hasta el momento no había habido restricciones a las redes sociales, inclusive se había hablado de lo de WhatsApp, que se había restringido y prohibido dentro del territorio. Esto no fue así, si bien es cierto que Maduro lo borró él mismo de su celular y que algunas personas lo siguieron. Al día siguiente, nosotros todavía estamos allá del anuncio que hizo Maduro, salimos a la calle a preguntar, y la realidad es que todo el mundo usa WhatsApp. Y funcionaba. Y también lo usa. Claro, sí, funcionaba, todo el mundo lo usa, y también en un país con 7.7 millones de personas que viven en el exterior, WhatsApp y las mensajerías de comunicación, las aplicaciones de mensajería son centrales y fundamentales para sostener, ¿no?, esa comunicación con sus familiares. Es muy difícil pensar, salvo que termine siendo como un Corea del Norte o como un China que restringe también el acceso a Internet de forma definitiva. Es difícil pensar que eso pueda prosperar también. Gonzalo, para ir terminando y agradeciéndote el tiempo que nos dedicás, te quería llevar a los te quería sacar de Venezuela y saber tu análisis sobre la situación tanto en la guerra de Rusia-Ucrania como en Medio Oriente, y sobre todo ¿cómo te imaginas vos las reacciones que pueda tener Rusia a partir de la avanzada tan fuerte que ha hecho Ucrania en las últimas horas sobre todo territorio ruso? Y bueno, en Medio Oriente sobre todo Irán, ¿no?, que todavía no ha respondido a lo que fue el ataque israelí. Bueno, Israel no reconocen, pero claramente al asesinato de Haniyeh en Teherán. ¿Cómo pensás que esos dos conflictos pueden qué puede pasar en esos dos conflictos a partir de ahora? Sí, efectivamente, bueno, los ucranianos la verdad están esperando una respuesta por parte de Rusia después de esta avanzada. Se calcula que fueron 16 kilómetros, ¿no?, de incursión terrestre de Ucrania a Rusia, y están esperando, la verdad. Hoy, por ejemplo, hablaba con algunos colegas allá en Kiev y me decían que estaban sonando las sirenas antiaéreas y las alertas en gran parte del país por posibles ataques y represalias. A ver, en términos concretos, Ucrania también entiende que posiblemente esta incursión le resta fuerza a otros puntos de ataque que estaba teniendo Rusia, porque tiene que concentrar básicamente sus recursos militares en detener esta, vamos a llamar, avanzada ucraniana. Pero bueno, es también, la verdad que como viene sucediendo la guerra, en la invasión, ¿no?, a gran escala, ya que lleva 2 años y medio, hay que ver cuáles son
las estrategias que se ha... Lo cierto es que la guerra parece estar casi en un status quo de poco avance de ambos bandos. Y por el lado de Israel, también la alerta y la tensión sobre todo se elevó al máximo en el norte, ¿no? En la frontera con el Líbano. Se hablaba inclusive de un por parte de Irán, en coordinación también con el Hezbollah. Lo cierto es que todo ese territorio, ¿no? El norte de Israel está evacuado desde el inicio de la guerra, 80.000 personas que están evacuadas. No hay que olvidarse que forma parte de un territorio montañoso. A mí me tocó estar a unos meses ahí y día a día se producen intercambios de misiles, a drones y aviones caza militares y ataques de ambos bandos. Lo que se está evaluando era si efectivamente se terminaba produciendo una incursión terrestre también de Israel, como en el 2008 con la última guerra entre el Líbano y Israel. La realidad es que pareciera ser como que también está escalando esa tensión, ese conflicto, y no se sabe cómo puede llegar a terminar la realidad. Es complicado lo que está pasando en Israel, en Medio Oriente, en toda la zona, que bueno, estábamos comentando recién en el programa, un poco antes de entrevistarte, la posibilidad de un cese el fuego, bueno, o unilateral por parte de Israel o en conjunto para buscar una pausa a lo que está pasando, que llevamos más de 300 días de guerra y realmente el estado de Gaza, de la población, para hablar concretamente de la población de Gaza y los rehenes, por supuesto, es complicadísima, ¿no? La situación humanitaria. ¿Tú estuviste en los Altos del Golán, Gonzalo? En los Altos del Golán, en el norte de Israel. Se me cortó justo con lo de los Altos de Golán. No, te preguntaba dónde si habías estado en los Altos de Golán, donde fue el último misil que mató en una cancha de fútbol a creo que 15 chicos, ¿no? Sí, a 10 chicos, sí. No, a los Altos del Golán no llegué, sí al norte de Israel, pero los Altos del Golán no, pero indefectiblemente también, a ver, todo el territorio es tremendo, como el territorio del norte básicamente está evacuado porque no hay tiempo casi entre las alertas, las sirenas y el impacto de los misiles. Inclusive las personas que viven ahí dicen, escuchamos el misil y después escuchamos la sirena, ¿no? Hablando de la poca distancia y el poco tiempo de reacción que queda. Y la situación humanitaria es muy grave, definitivamente es muy grave. Ya Estados Unidos sacó el puerto que había colocado, ese puerto temporal. Lo desarmó el puerto. No lo sabía, mirá. Sí, se empezó a desarmar. No sé si ya entró en desuso por completo, pero lo había empezado a desarmar. Y la realidad es que, bueno, sigue habiendo más de 1,5 millones de desplazados y una situación humanitaria que en efecto es muy grave, pero bueno, el margen de negociación termina restringiéndose también. No hay que olvidarse que todavía sigue habiendo rehenes israelíes, sigue habiendo desaparecidos, ¿no? Porque tampoco se sabe la información de esta persona, de Fir Vivas, ¿no? Este niñito argentino, ya debe estar por el año, que es trágico también que no se sepa nada de él. Hay un montón de cuestiones que Israel tampoco las pone sobre la mesa de negociación, entonces termina habiendo una incompatibilidad muy grande a la hora de negociar, que termina desembocando en esta imposibilidad de llegar a un acuerdo por parte del grupo terrorista Hamas, el propio Estado de Israel. Gonzalo, muchísimas gracias por el tiempo y por todo muy claro, y nos ayudaste a entender no solo Venezuela, sino otros conflictos que atraviesan el mundo. Con un poco más de tiempo te llevamos a China y a algún otro lugar, ¿eh? Será para otro programa. Cuenten conmigo cuando quieren. La verdad que lamentablemente el mundo está tan complejo que termina siendo un rompecabezas, ¿no? Cada ficha que se mueve por un lado se desarma otra, y bueno, esa es la situación en la que estamos viviendo actualmente. Es así, Gonzalo, muchas gracias.